V Podcast. Con las noticias de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. V Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz. V Podcast. Hasta el día de hoy no llega. Hasta el día de hoy esperamos a ese ser amado, a ese padre, a ese hijo, a ese esposo, a ese hermano. Cada día para nosotros es una historia. Se lo sueña de mil maneras: loco, manco, sordo, peludo, delgado, enfermo, flaco, en el monte. De todas las maneras usted se imagina a esa persona. Y siempre estará ese lugar para él, para esa personita, como dice Esperanza Rojas, a quien acaban de escuchar, y quien sigue soñando cada día con poder abrazar y mirar a los ojos a su esposo, el sargento José Vicente Rojas Rincón, quien hace casi 30 años que no vuelve a su hogar. Y es en su honor y en el de miles de personas que hoy, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Unidad para las Víctimas eleva un especial homenaje, esperando pronto noticias para sus hogares. Jugar con mis tías, con mi tía Blanquita. Mi tía Blanquita es una persona especial. Jugar con ella en el campo, a la cocina. Cazábamos. Nos fascinaba comer bastante fruta que había alrededor de la finca, y la pasábamos nosotros con nuestros abuelos maternos. Esperanza nació en los bellos paisajes que fueron cuna del poeta Julio Flores y del pintor y escultor Rómulo Rosso, es decir, en Chiquinquirá, Boyacá, y disfrutó como nunca de la inocencia de su adorada tía Blanquita, quien por condiciones médicas sigue siendo como una niña, pero que llena cada rincón con sus risas y alegría y con sus ocurrencias. Los caminos la unieron a José Vicente y juntos formaron una entrañable familia que fue fracturada por la crudeza de la violencia. La violencia me ha tocado desde el momento que mi esposo, el sargento Rojas Rincón José Vicente, lo cogió el 5º y 34 Frente de las FARC entre Carepa y Mutatá. Es muy difícil poder aceptar una realidad de que a un ser humano lo coja otra persona. José Vicente es padre de 2 maravillosos bebés. Hoy en día son profesionales que luchan por encontrar a su papá vivo. Este padre dedicado, el suboficial del ejército, se trasladaba constantemente de la base militar al batallón y en una oportunidad fue secuestrado por un grupo armado ilegal. Desde ese momento mi alma se despedazó, se desgarró. Empezamos en la búsqueda de él sin tener noticias, a pesar de que por José Vicente estaban haciendo un canje por un guerrillero que se les había volado y se había entregado al batallón. Pero ellos prefirieron al guerrillero que al suboficial. José Vicente dejó unos bebés, no tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Siempre estuve en una base militar. Nos veíamos cada 6 meses, cada 3 meses. Siempre fuimos novios. Ella y su familia lo buscaron hasta debajo de las piedras y tenían versiones de los propios insurgentes de extremas torturas a integrantes de la fuerza pública, por lo que temían que ese también fuese el destino de José Vicente al ser acusado de infiltrado. En la mañana que él salió, le dice a mi bebé Dina Maiden, de 4 años: mi amor, cuida a tu mami y a tu hermano. Yo vendré pronto. Viciosa, te amo. Esas fueron
sus últimas palabras que le dice a su bebé. Me abraza y me da un beso. Y se despide hasta el día de hoy, que no sabemos las FARC qué les hizo, qué le hizo hacer a ese ser amado, a ese ser querido. El levantarse de ese duro golpe no ha sido fácil, porque no ha llegado esa persona que se le fue un día diciendo, yo vuelvo, amor. No solamente viví esa violencia, salí a Turbo y me cogió el 5º Frente de la FARC desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Bueno, entonces las FARC me cogen ahí, me colocan un fusil en el seno, me tratan mal porque yo no llevaba la cédula de ciudadanía. Bueno, yo pensé que yo no les paré tantas bolas, yo lo único que quería era mirar si entre toda esa gente, hombres y mujeres vestidas de camuflado, guerrilleras, que las distinguía era porque unas tenían botas, otras tenían tenis, otras tenían un trapo rojo, otras tenían, cada una era diferente, cada uno de ellos era diferente, pero todos tenían camuflado. Yo lo único que quería ver era si dentro de ese grupo estaba mi esposo. A las 7 de la noche nos sacan, porque eso fue muchísima gente la que estaba ahí. Nos dicen que si nos vuelven a ver, nos matan o que acababan con lo que más queríamos, obvio, nuestros hijos. Vendía tamales y buñuelos en el batallón y cada noche se paraba en la esquina de la casa añorando el regreso, porque quería ser la primera en verlo, en abrazarlo. Usted se imagina a esa persona. ¿Y cómo me recupero? No tenemos recuperación, porque no ha llegado ese ser amado, porque no ha llegado esa persona que se fue diciendo, yo vuelvo, y que las FARC le quitó la oportunidad de volver a la casa, y no se sabe si lo masacró, sabemos que lo torturó, porque ellos mismos dicen. En Urabá todos los días llegaban helicópteros llenos de soldados sin vida, dice Esperanza, y siempre estaba esa angustia de que su esposo fuese uno de ellos. Porque para ellos, entre más sevicia tenían, más grado le daban a ellos. Ellos tenían más y podían ascender dentro de su grupo terrorista, armado, despiadado. No hay palabras para expresar la sedicia que tenían las FARC con los miembros de la fuerza pública. Acabar con su vida estuvo en su mente varias veces y lo intentó en 3 ocasiones. Este fue el primer intento. Uno, porque cuando fui a la Procuraduría, que era lo único que había en apartado, a exigirle al procurador que le dijera al ejército que entregara a mi esposo, que la FARC estaba pidiendo el canje, me tiró los papeles por el piso y dijo que si el ejército no lo buscaba, muchísimo menos lo iba a buscar él, porque el ejército tenía investigadores, el ejército tenía todo para buscarlo y entregármelo. En ese momento lo único que yo quería era morirme. Yo no pensé ni en mis hijos, yo no pensé en nadie, quería morirme, quería desaparecer. Escuché una voz que me dijo, ¿y sus hijos? Y cojo un bus que me regresa a Carepa. Veo a mis hijos prácticamente desnudos, especialmente a Emerson. Y empiezo a
a vender, a hacer churros. También empezamos a vender, a hacer tamales, a buscar la forma de cómo subsistir de una manera más digna. Llegó a Bogotá buscando un mejor futuro para sus hijos, pero la selva de cemento la recibió con frialdad, con indiferencia y soledad, al punto que siguió con los otros 2 intentos de acabar con su existencia. Estando en el hospital, las enfermeras me decían que fuera ejército y que pidiera trabajo. Y duré intentando 2 años para que me dieran trabajo. No saben cuántas cosas difíciles pasé. Aquí fue donde traté de quitarme la vida en 2 oportunidades, porque no tenía que darle de comer a mis hijos. Pero bueno, Dios nunca me desamparó. Gracias a Dios, Él siempre ha estado conmigo y sigo en la búsqueda de ese ser querido. Cuando yo podía ir donde Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, todas las CIAs para poder encontrar respuestas. ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? Y seguir luchando con mis hijos. Su lucha diaria, su incansable búsqueda, encontró eco en otras personas y descubrió que no era la única que pasaba días enteros esperando el regreso de un ser amado. Que ya llegó el primer proceso de paz, empezamos a ir a mandar cartas con las personas que iban al Caguán, en fin, sin tener respuesta ninguna. Y se crea la organización Acomides. Yo sigo aquí vendiendo empanadas, arepas, porque era una forma de haciendo rifas para poderle dar la educación a mis hijos. Hoy en día mis hijos son buscadores también, con la Red Ver, que es una organización que empezó desde que mi esposo desapareció y hasta ahorita que Emerson ya se hace más a cargo de la organización para poder buscar, ayudar a estas familias que no vivan lo que nosotros vivimos, el que no haya una persona que le diga, mire, esto se hace así, esto se hace así, sino que nosotros tuvimos que aprender solos. Acomides quiere decir Asociación de Militares Secuestrados Desaparecidos de Colombia. Red Ver es una red que se creó con 20 organizaciones a nivel nacional para poder de esta manera hacer que ser más escuchados, ser más visibles, ser más tenidos en cuenta con las entidades para poder encontrar a más familias que aún no han denunciado su hecho victimizante, bien sea de secuestro, desaparición, violación, de tantos 11 hechos victimizantes que han sufrido nuestros seres queridos que están en los campos y que no conocen ni siquiera qué es la nueva, ni qué es la G, ni qué es la Comisión de la Verdad. Actualmente es directora de Funvides, Fundación de Secuestrados, Desaparecidos y otros hechos victimizantes. Y en este camino de encontrar la verdad, conoció a la Unidad para las Víctimas. La verdad, he conocido personas maravillosas. He estado en las mesas de participación, donde también van delegados de la mesa de la Unidad de Víctimas. Yo sé que no es tan fácil solucionarles el problema a tantas familias que vivimos esta cruel injusticia que es el secuestro, la desaparición forzada
y desplazamiento y secuestro y violaciones y bueno, en fin. He encontrado esas formas de personas maravillosas dentro de la unidad que me han brindado calor humano. Quizá pues aún todavía no he recibido la indemnización por parte del secuestro y ni desplazamiento, pero sé que me llegará el momento y eso también ayudará para que pues mi vida pueda fortalecerse un poco. Su proyecto de vida es encontrar a todos los desaparecidos de Colombia y que tengan acceso a una verdad reparadora después de tanto tiempo. Pero eso no me detendrá para poder lograr el sueño de reunir a todas las víctimas de secuestro y desaparición forzada y poder abrazarnos y decir ya somos libres porque encontramos a nuestros seres queridos de pronto vivos o de pronto fallecidos, pero que le podamos dar un entierro digno como se lo merece un ser humano. Esperanza quiere dejarles la mejor enseñanza para sus hijos, una que nunca olviden. Es poder brindarle amor a las familias que necesitan un abrazo, una sonrisa, un apoyo y poderlas ayudar a guiar en fortalecer cada día más para poder perdonarnos a nosotros mismos, no cargar las maletas de los demás y poder seguir adelante en la búsqueda de esta verdad que tanto necesita este país. Aún intenta sanar el hecho de que un día un grupo armado le quitó la oportunidad a José Vicente de volver a casa y sabe que se sentirá libre el día que pueda encontrarlo vivo o, si el destino así lo quiere, darle un entierro digno. Que realmente vivamos lo que ha vivido una víctima de conflicto armado, que no nos pongamos en defensa ni en crítica, porque desafortunadamente aquí en Bogotá ni en ninguna ciudad se vive lo que se vive en una guerra, que es en un campo lleno de violencia, lleno de personas inhumanas, crueles, que le hacen tanto daño a nuestros campesinos y que nos hicieron tanto daño a nosotros, que nos despojaron de nuestra vida y de nuestra integridad social. V Podcast. Las voces y las historias de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz.